Es el penal soñado por cualquier pibe que arrancó a jugar en los baldíos. Montiel al arco. Estamos viviendo en una dictadura, esto no es una democracia, es evidente, no hay derecho a la protesta, lo único que saben es cagar a palos a la gente. Hay que ser muy hijo de una excelente madre para no bancar a un jubilado. La camiseta de Banfield es una cuestión de identidad, es una de las maneras de saber quién soy. La camiseta de Almirante Brown para mí es encuentro, es barrio, es comunidad. Mi hermano me hizo hincha de muy chiquito, soy socio hace 34 años, vengo cada 15 días con el grupo de amigos. Amo esta camiseta, voy a luchar por esta camiseta toda mi vida, hasta el último día de mi vida. No podría ser yo sin esa parte de mi identidad. Está dentro de lo importante de mi vida. Dentro de lo importante es lo menos importante. Yo veo la camiseta de River jugando al vóley y al básquet, un representante de River en el tenis como le era Sabatini en una época. Bueno, y yo me transformo, quiero que River gane a la bolita. Es pasión. Y bueno, para mí está primero mi hija, después mi angelito que está en el cielo y después está Vélez. Y por Vélez doy la vida. Sentimiento por el barrio, sentimiento por un territorio, que a la vez que es social y es cultural, también es la comunidad y lo común que nos hace iguales entre tantos que somos diferentes. No somos hinchas del tal equipo, nosotros somos hinchas de Banfield, porque nosotros somos Banfield. En España, donde nací, soy del Málaga porque es mi ciudad, y acá cuando llegué ya hace 38 años, bueno, me hice de Boca, yo creo que por esto de que nos dicen que es la mitad más uno, que es el más popular, y yo siempre me vine acá para vivir con los más humildes, con los más pobres, y claramente soy del Boca de Riquelme, nunca del Boca de Macri. En primer lugar, mi mamá, que ya no está. Mi mamá, una ama de casa, laburante, al principio, antes de tenernos nosotros, limpiaba casas. Con el tiempo, cuando tuvo a mis hermanas y a mí, se dedicó a las tareas del hogar, por supuesto no reconocidas, y después, cuando crecimos y en plena crisis del 2001, año 2002, consiguió un trabajo, por supuesto no registrado, que con el tiempo entendí por qué no estaba registrada, justamente porque era mujer. Después de un proceso de años la registraron y con los años se pudo jubilar gracias a la moratoria, el reconocimiento de esos años que a las amas de casa no se le reconoce el laburo, ¿no? Y hasta, bueno, que falleció en el año 2021 y falleció como jubilada. Y por supuesto mi viejo también, laburante, metalúrgico, toda la vida. Con el tiempo alternó la fábrica con el estudio, pudo estudiar, trabajar de gasista, plomero, se matriculó, después trabajó durante muchos años. Y bueno, hay una historia atrás de cuando le llega la carta de jubilación o la información de lo que iba a cobrar. Y recuerdo que cuando se enteró lo que iba a cobrar, lloró porque entendía de que tantos años de trabajo, tantos años de haber creado valor, justamente, un ingreso para un jubilado, lo que eso significaba, era muy poco. Sí, tuve a mi viejo que se jubiló hace 30 años. Yo me acuerdo cuando él recibió la primera jubilación, nosotros con mis hermanos nos preocupábamos porque decíamos, no va a poder sustentarse con este ingreso. Como todos los miércoles, los jubilados hacen oír ruidosamente sus reclamos frente al Congreso Nacional. Yo defiendo a los jubilados. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. ¿Me entendés? Pero ¿cómo no me voy a enojar, viejo?
Nosotros pero a muerte estoy con los jubilados, ¿me entendés? Porque lo que le hacen es una vergüenza. Después de los años, a los 10, 12 años, mi mamá era más chica, gracias a la moratoria pudo obtener la jubilación, que era la mínima, pagó la moratoria, y con los remedios, porque también le daban los remedios, y eso ayudaba. Nosotros somos varios hermanos, y con eso lo pudimos llevar adelante. Mis viejos ya no están más. En la actualidad lo sufro con mi suegra, que si no fuera por mi mujer y mis cuñados, no llega a fin de mes, le quitaron todos los remedios, y eso me apena muchísimo. Y miro, mis tíos también, miro también que yo hoy tengo 54 años, y digo, lo miro de reojo, de acá a unos años me voy a estar jubilando yo con esto, y me apeno mucho. Por eso me movilizó también a esta marcha que fui, más con los colores de mi club. Mi papá tiene 88 años, es jubilado, participa activamente del movimiento de jubilados. En su momento participó de las marchas de Congreso, después por cuestiones de salud ya le cuesta mucho, pero mucho caminar. Dejó de ir, pero acá en Lomas en su momento se juntaban también en la Plaza de Lomas, que toda su vida defendió la dignidad humana y ahora que es jubilado no va a dejar de hacerlo. El 12 de marzo mi viejo no va a la marcha justamente por su deterioro físico, la dificultad para caminar, pero creo que es un poco, estando yo en esa movilización, él sentía que estaba ahí y efectivamente él estaba ahí. Yo pertenezco a una generación que ya nos estamos jubilando todos. Yo este año 26 ya me jubilo. Y la verdad, todos mis amigos, todos estamos todos con problemas para jubilarnos. Estamos viendo la situación de los jubilados. ¿Y cómo no vas a ir a una marcha en reclamo por los jubilados? ¿Cómo no vas a ir a una marcha en reclamo por los docentes, por los médicos del Garrahan? Siempre, y más con los jubilados. Yo ya estoy perteneciendo a la parte de jubilaciones y quiero que el jubilado esté bien. A un país lo hace fuerte su pueblo y el pueblo tiene que luchar por el pueblo. No podemos luchar por un gobierno, tenemos que luchar por el pueblo y luchar por un gobierno que sea justo y que sea soberano con todos los habitantes de esta tierra. Yo acompaño a las y los jubilados no porque tenga ningún familiar jubilado, sino porque creo que es la punta del iceberg de un malestar que hay en nuestra patria, que es este desamparo que están teniendo los más humildes, que terminaron siendo la casta. Entonces estar con ellos cada miércoles es mantener viva la llama de que esta crueldad de este gobierno no puede ser admitida, que hay que estar en la calle, hay que poner el cuerpo, hay que luchar. Nos quiere matar a los viejos. Después de haber aportado 42 años. Yo salí a luchar cuando tuve hambre. Usted cuando tenga hambre, si algún día tiene hambre, va a salir a luchar también. A lo mejor su plata va a estar, pero a lo mejor no. Un grupúsculo de jubilados, porque hay 4 millones de jubilados y los que van los miércoles son apenas 50. Ahora está a la izquierda, algunos kirchneristas y... ¿Quieren entrar por algún lado? Y 50 jubilados, esa es la realidad, hay 50 jubilados. Son apenas 50. Esa es la realidad, hay 50 jubilados. Habría que explicar primero cómo se llega a la marcha del 12 de marzo. Lo cierto es que en Argentina todos los miércoles los jubilados venían movilizándose en el Congreso y todos los miércoles eran reprimidos. Parecía que se estaba entrando en un proceso de naturalización de esa represión y esa naturalización se rompe, que tiene tanto de maravilloso como de absurdo. Porque se rompe cuando se viraliza una imagen de que le están pegando a un jubilado que tiene puesta una remera de Chacarita. Un grupo de hinchas de Chacarita empiezan a convocar a que el miércoles que viene vayan los hinchas de Chacarita a defender a los jubilados. Y en esa convocatoria aparece esa frase hermosísima de Diego Armando Maradona que decía: hay que ser muy cagón para no bancar a los jubilados. Entonces, ahí es cuando la identidad del fútbol empieza a jugar este partido tan humano que es el apoyo y la solidaridad con los jubilados. Bueno, ese día fue 12 de marzo
La noche anterior habíamos estado festejando el cumpleaños de mi hermana Andrea, cumplió 38 años, en un barcito ahí de Liniers, Villaluro. Bueno, ese día me fui a dormir un poquito tarde, sabiendo que al otro día íbamos a participar mucho de la movilización. Me fui a trabajar, ¿sí? Yo trabajo a la mañana en una escuela secundaria, soy profesor de economía política. Bueno, el 12 yo me levanté, como siempre, a veces yo soy abogado, tengo que ir a tribunales o a la oficina voy, y muchas veces trabajo desde mi casa. Ese día hice eso. Yo ese día salí de lo más normal, yo trabajo con el taxi hace 26 años. Y ese día salí mentalizado a ir a la plaza. De hecho, al mediodía me encontré con un amigo y me dice, ¿para qué vas a ir a la plaza? Porque me vio con la remera de River, la de entrenamiento. Y me dijo, ¿para qué vas a ir a la plaza? ¿Te van a moler a palo? Digo, no, te voy a defender a vos, a tu viejo, a tu tío. Y bueno, ese día me levanté a la mañana temprano, tomé unos mates, como hago todos los días, pero ya tenía decidido, como trabajo por cuenta propia, ya tenía decidido ese día no hacer mis trabajos habituales y irme directamente a la marcha. Intercambiábamos mensajes, recuerdo que fueron semanas complejas porque circulaban notas, circulaba información de que iban barras, de que iban infiltrados y demás, y la realidad es que lo que nosotros percibíamos y veíamos era toda una masa crítica de hinchas que estaban dispuestos a ir a bancar a los jubilados ese día. Tomé unos mates en la escuela, salí 12:30, me vine para mi casa y avancé hacia el Congreso. Ningún club oficialmente convocó a la marcha, pero los socios, los hinchas que son parte del club y se sienten en el club, empezaron a convocar. Durante esa semana empiezan a salir notas en Clarín, en La Nación, en algunos canales de televisión, donde se indicaban a 3 personas, entre ellas una era yo, como los organizadores de esa movilización, lo cual era absolutamente falso. Entré por Entre Ríos y recuerdo que cuando llego agarro el celular y empiezo a ver todos los mensajes que venían llegando de compañeros, de amigos y demás, que nos mostraban toda una cantidad enorme de hinchas que se venían acercando a la zona. Yo ya veía ahí un cordón bastante grande, grosso, de policías, vallas, y apenas llego al lugar ya había represión. Y me sorprendió la cantidad de gas lacrimógeno que había, y lo que me llamaba la atención y mucho es que había cercado todo el Congreso y no querían que el hincha llegara hacia el Congreso. Ese día no nos dejaban llegar al lugar de encuentro, que era la Plaza de los Dos Congresos. Yo recuerdo haber llegado 4 menos 20 de la tarde. A las 4 comenzaba la convocatoria y no sé si a las 5, y ya había represión. Yo recibí 4 impactos que en ese momento no me había dado cuenta, me ardía la pierna, 4 impactos de bala de goma. La cantidad de perdigones que he visto en el piso color verde, lo tengo en el taxi, uno de ellos de recuerdo. Pero no vi 10 o 20, vi decenas, centenares. Creo tener algún recuerdo de ver hinchas ya heridos en ese momento, ¿sí? Bueno, muchos gases y muchos hinchas dispuestos a aguantar la represión y por supuesto también a lo que generalmente en las canchas conocemos como el aguante, y en su momento ya era imposible seguir estando ahí y retrocedimos para atrás. Yo fui uno de los reprimidos, iba con compañeros a los cuales iban a llevar preso. Por la cara no habían hecho absolutamente nada y buscando defender a esos compañeros me detuvieron a mí también, pero luego, como soy el cura, a mí me soltaron. Y vi a la policía muy enajenada, muy violenta, la verdad que sorprendido. Y ojo, que nosotros los hinchas de fútbol estamos acostumbrados al trato ese en las canchas, que a veces la policía se excede, pero en este caso ni siquiera había barra. Menos mal que no había barra, menos mal que no hubo barra, porque hubiera sido un desastre, era hincha común. Por una cuestión de que yo todavía no comprendía cómo iba a ser ese día, y las cuestiones del folclore del fútbol pesan, yo cuando salgo de mi casa no salgo con la remera puesta. Y cuando llego a la estación Lanús,
faltaba bastante todavía para el horario, veo que hay un montón de hinchas de Lanús que ya estaban juntos en la estación esperando, lo cual me sorprendió por varias cuestiones, algunas futbolísticas y otras de ese día. Dudé qué hacer y me acerqué y sin decirles de qué equipo era, les conté que íbamos a ir todos juntos en un mismo tren y les dije a qué hora más o menos se calculaba que iba a llegar el tren a Lanús. Así que me tomé el tren en dirección contraria y me fui a Banfield. Cuando llegué a Banfield me encontré con mucha gente, muchos que yo conocía y otras que no. Ya me daba cuenta que se estaba gestando algo grande. Y bueno, cuando llegó el tren fue una locura, ¿no? Subir y ver hinchas de todos los clubes y el humanismo, de nuevo, del fútbol, rompiendo toda lógica de lo que se llama folclore y en realidad violencia, ¿no? Porque estaba todo bien con los hinchas de cualquier club y las rivalidades eran muy fuertes. Y sin embargo no importaba nada. Y llegamos a Escalada y subían lo de Escalada y se festejaba que suba a Talleres y llegamos a Lanús y así sucesivamente hasta llegar a Constitución. Nos quedamos un rato ahí siempre con la idea de que íbamos a llegar en subte hasta Congreso. Y cuando llega el micro, el tren de La Plata y empiezan a bajar los hinchas de Gimnasia, eran una banda, pero una banda de hinchas. Y ya no había ninguna posibilidad de ir en subte porque no entramos en ningún subte. Entonces decidimos ir todos caminando. Llegó un momento que nos tiraban directamente el spray, que tiran ellos con la mano, nos tiraban en la cara y cuando vos querías salir para atrás, desde atrás de la valla te tiraban con gases lacrimógenos vía aérea, entonces caían atrás nuestro. Entonces no tenías forma de irte. Yo en mi vida jamás he recibido un balazo de goma, pero jamás. De hecho, sentía ardor y no lo relacionaba. Había escuchado los estruendos y todo, no lo relacionaba con el balazo de goma. Hasta que me percaté, me bajé los pantalones, tenía uno en la cola, otro atrás de la rodilla, uno acá y el otro lo tenía en uno de los codos. Yo recuerdo en un momento que ya no veía nada, ardía la cara, ardían los ojos y vienen unos muchachos que me sacan, bueno, me tiran lo que yo después me entero que me tiraron leche en la cara y te hacían abrir la boca y te tiraban un spray con bicarbonato para por lo menos aliviar un poco. Y bueno, me fui recuperando. Estos muchachos, unos luchadores que están siempre en todas las marchas, los chicos de ATE, y después me entero que eran ellos, a quienes les agradezco. Sí, yo me retiré a la hora y media, en el momento, te diría, de mayor violencia, porque después de ahí, cuando me retiré, yo había dejado el taxi en Belgrano, había dejado el taxi en Entre Ríos y Belgrano, y estaba todo cercado. Y por suerte pude salir, seguí trabajando, hice una horita más de trabajo, horita y media, hasta que mi hermano me dice, anda al médico si te arde tanto. Y me ardía la pierna, me ardía el hombro, me ardía la cola, terrible el dolor. A lo cual me revisaron, me hicieron radiografía, constataron que no tenía nada grave, sí contusiones, me dieron una crema y bueno, por suerte al otro día pude salir a trabajar con mucho dolor y nada, así siguió mi día. Una cosa insólita. Bueno, así todo nosotros intentamos avanzar hacia Congreso, pero ya no se podía. Y ahí es cuando decidimos invertir la lógica y en cierto punto desestructuramos el aparato represivo que estaba armado para ese día. ¿Por qué? Porque en vez de querer avanzar hacia el Congreso, decimos a Plaza de Mayo. Y ahí toda esa columna de hinchas del sur vamos avanzando en dirección contraria hacia la Plaza de Mayo. Cuando entramos a la Plaza de Mayo no había policía, éramos un montón y esa es la imagen que se ve donde tanto los hinchas de Gimnasia como los de Banfield cuelgan sus banderas en la Casa Rosada, que son los dos únicos clubes que llegaron a colgar sus banderas. Nos camuflamos, nos quedamos un rato charlando, tratando de hacer como un balance de la jornada, tratando de procesar lo que habíamos vivido. Ya nos habíamos enterado de que Pablo Grillo estaba herido. Bueno, mientras iba al San Juan de Dios, ahí me enteré en la noticia, en la radio, que había pasado con el fotógrafo, Pablo Grillo. Después vi las imágenes y la verdad que ahí realmente cuando vi las imágenes del fotógrafo,
tomé noción de lo que había ocurrido en la plaza, porque por ahí pensé que era un sector, no, pero fue terrible, hacía rato que no veía una cosa así. Cuando estoy volviendo en el subte, ya era de noche, todavía tenía la remera de Banfield puesta, y una señora que venía en el subte me dice, ¿viste que hay un muerto? Y le digo, no, no me enteré nada. Me dice, sí, mataron a un chico. Bueno, yo me quedé con eso. Después cuando logro llegar a casa y empezar las noticias, bueno, me entero que por suerte no se trataba de un muerto, sino de un herido de gravedad. Ese día Pablo salió de Casa del Vive con nosotros, pero en su departamento bajo. Se juntaba con un amigo, se cruzaba con Jorgito, que siempre lo ayuda y lo secunda en sus actividades. Y bueno, salió un ratito antes, saludó. Yo le dije que iban un rato, salí una hora después aproximadamente, salí yo. Ahí empecé a llamarlo porque vi el ambiente raro. Cuando estoy ahí intento hablar con él, le mando mensajes, es normal que no me conteste y sobre todo en una marcha, pero al rato me llama Jorgito, el amigo, le mando un mensaje y me dice que bueno, que vaya al hospital, que vaya al Ramos Mejía, que está Pablo en el hospital, no me da detalles. Supuse que era una lastimadura, una cosa leve, pero no supuse la gravedad de esto, ¿no? Así gaseaban las fuerzas del régimen al fotógrafo Pablo Grillo, que en este momento se encuentra herido de gravedad. Una vez herido, va a haber que investigar muy, pero muy bien quién es el responsable de ese disparo. El gendarme tiró como tenía que tirar, sino que lo que hizo la gendarmería el otro día fue defender a la ciudadanía, en primer lugar, para que sigamos viviendo en paz, con tranquilidad, sin inflación. Todos los gendarmes tiran como tienen que tirar. Se refiere a esto, ¿no? Estamos hablando concretamente de este registro. Ahí lo que pasa es que también hay un tema. Ahí pusieron un arma mortal. Ese lugar, eso. Y en vez de mirar la gran película, que es la película de un grupo, ¿no es cierto?, que fue a romper el orden, la Constitución, la democracia de nuestro país, miran, digamos, si hubo o no hubo un error de un gendarme, que no lo hubo. En primer lugar, destacar el exitoso operativo policial que ayer las fuerzas de seguridad, conducidas por la genial ministra Bullrich, desplegaron en las inmediaciones del Congreso y de la Plaza de Mayo. La situación de Grillo, quien la propia ministra se ha lamentado públicamente y por supuesto que estamos todos muy consternados. De todas maneras, el diálogo con la familia quedó roto cuando el padre le acusó a la ministra de ser cómplice. Está roto el diálogo porque el padre la acusó de ser cómplice y por eso no llamaron a la familia para No, nosotros estamos sobre el tema, hablamos pero todos llamaron los días específicamente. Y nos actualizamos a cada minuto de cuál es la situación. Pero no directamente Lo que no con la quita familia. Que no nos parece oportuno, efectivamente. Pero el padre está pasando por una situación grave sí, totalmente. Y ustedes no se comunican con él bueno. Carlos, hasta ahí. Seguir avanzando, dispersarlos, respiración. Vuelven a avanzar. Bueno, avanzan nuevamente sobre la avenida Rivadavia y Virrey Ceballos. ¿Es una pistola eso? Un arma, perdón. Mostrala. Perdón, acaba de... Es una pistola, sí. Pero la acaba de dejar uno... Guarda, déjala. No la toqué, déjala ahí. Sí. No, la doctora Bullrich no solo que no va a renunciar, sino que con lo que vimos ayer, supongo que no existe, pero debería ser condecorada, claramente. Lo que vimos ayer fue un ejemplo de excelencia. En la clínica me habían preguntado, porque tenía muchas ronchas en todos lados, qué es lo que había sucedido y cuál era la situación, qué era lo que había
vivido y le dije, mire, es la represión de la señora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Yo había echado a la gente de prensa amablemente y lo tomaron bien porque no estaba con ánimo de hablar con nadie, ¿no? Por lo tanto, les había dicho que se vayan, pero cuando escucho lo que dijo Bullrich y me comentan lo que dijo Bullrich mis amigos y compañeros que estaban ahí conmigo, en ese momento era un momento muy duro para nosotros. Pablo estaba entre la vida y la muerte, ¿no? Ahí no lo pude creer, no lo podía creer. Y ahí en ese mismo momento llamé a los medios. Llamé a los medios, a los 3 minutos que los había echado, los volví a llamar y les dije que lo que salió públicamente, ¿no? Sí. Nada más. Agradezco el interés y que bueno, somos una familia de militantes y con orgullo lo decimos. La militancia no es mala, porque me enteré de lo que está diciendo la basofia esa de la borracha que tenemos como ministra. ¿Sí? Y ser militante es un orgullo, ¿sí? Lo que sí, que por una borracha hija de puta y por un descerebrado que habla con un perro muerto, que mandan a matar, ¿sí? Está corriendo peligro mi hijo. Gracias. Está grave, ¿no? De un tiempito esta parte, ya está en condiciones cognitivas y motrices como para poder ser querellante. Las abogadas trajeron ya a la firma y él ya pasó a ser también un querellante más en esta causa. Guerrero está procesado en 2 instancias, ¿no? Con el agregado que en los escritos se plantea la necesidad de ir por la cadena de mando, o sea que no solo a Guerrero, ¿sí? Hay evidencias que demuestran que Guerrero recibía órdenes, no actuaba por sí mismo. Para nosotros el pedir justicia por Pablo Grillo es una cuestión de principios absolutos. Está, bueno, todavía peleando por su vida, por tener una vida normal. Así que lo recuerdo con mucha fuerza y con mucho dolor. Hoy somos amigos con Pablo, con su papá. Fue muy bravo. Yo los invito a que vengan y estén en una hinchada de fútbol. No somos bravos, no somos barra, no somos nada, somos hinchas de fútbol. Que si tenemos que salir a pelear por los jubilados, vamos a salir. Y por los maestros también. Y por los médicos del Garrahan también. En realidad era un pueblo con una de sus identidades más hermosas, que es la identidad de su equipo de fútbol, no importaba cuál, en la plaza reclamando que se deje de golpear a los jubilados. Pocas veces un campeón del mundo tan legítimo, en escasas ocasiones, en contadas oportunidades, se da que aparezca un Dios y diga, lo justo es, ya se ha dicho, lo justo es que gane la Argentina. El ADN que viene a consagrar el extraordinario fútbol argentino, la síntesis de una historia perfecta, que hacen a lo que hemos dicho siempre, de lo que el fútbol argentino es y que como nunca ha sido, gracias a Diego en el cielo. Y ahí están, otra vez, los muchachos argentinos saltando, de una manera que provoca un orgullo tan grande que a uno no le cabe en el cuerpo. Da gusto ver a ese público revoleando sus banderas, revoleando sus camisas. Gracias, querido fútbol, campeón del mundo. Te debo tanto, pero tanto, que caminaré eternamente por el desierto preguntándome cómo te lo pago y no habrá manera. Será justicia, y es justicia, y será justicia evocar este triunfo de la Argentina como uno de los más extraordinarios, recordados y aplaudidos de todos los tiempos del bendito fútbol. Cuando me digo, si es que me gana, ¿qué haremos?
llanto de las madres por la paz